El miedo es una de las emociones más poderosas y paralizantes que puede experimentar el ser humano. Desde tiempos inmemoriales, ha sido una herramienta de supervivencia, pero también una prisión mental que nos impide alcanzar nuestro verdadero potencial. El estoicismo, una filosofía que se originó en la antigua Grecia y se consolidó en Roma con figuras como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, nos ofrece una perspectiva transformadora. El miedo no proviene del mundo exterior, sino de nuestra interpretación de él. A través de la práctica estoica, podemos aprender a controlar nuestros temores, enfrentarlos con valentía y vivir con una serenidad inquebrantable. Esta reseña explorará cómo el estoicismo nos ayuda a dejar de temer, desmontando los miedos más comunes y proporcionando estrategias prácticas para superarlos. 1. La naturaleza del miedo, ¿de dónde proviene? El estoicismo nos enseña que el miedo no es una respuesta automática e inevitable, sino un juicio erróneo sobre la realidad. Epicteto lo expresa con claridad. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. Es decir, no es la muerte lo que tememos, sino la idea que tenemos de ella. No es el fracaso lo que nos aterra, sino el significado negativo que le damos. Los estoicos nos invitan a examinar racionalmente nuestros miedos y preguntarnos si realmente tienen fundamento. 2. La dicotomía del control, no temas lo que no puedes cambiar. Uno de los principios más importantes del estoicismo es la dicotomía del control. Epicteto explica que existen dos categorías de cosas en la vida. Lo que podemos controlar, nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Lo que no podemos controlar, el destino, la opinión de los demás, la muerte y las circunstancias externas. Muchos de nuestros temores provienen de la obsesión por tratar de cambiar lo inmutable. Si aceptamos que no podemos controlar el futuro ni la opinión de los demás, gran parte de nuestros miedos desaparecerán. Si está en tu poder, ¿por qué temer? Si no lo está, ¿por qué preocuparse? Epicteto. 3. El miedo a la muerte, el mayor de los miedos humanos. Uno de los miedos más universales es el temor a la muerte. Sin embargo, para los estoicos, la muerte no es un mal, sino una parte natural de la existencia. Marco Aurelio nos recuerda: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. El destino está sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. La mejor forma de superar el miedo a la muerte es vivir plenamente en el presente, sin desperdiciar el tiempo en preocupaciones innecesarias. La muerte es inevitable, pero el sufrimiento por ella es opcional. 4. El miedo al fracaso, un obstáculo creado por la mente. Otro miedo común es el temor al fracaso. Muchas personas no persiguen sus sueños por miedo a equivocarse o ser juzgadas. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el verdadero fracaso no está en caer, sino en no intentarlo. El mayor obstáculo para vivir es la expectativa, que depende del mañana y pierde el presente. Séneca. En lugar de ver el fracaso como algo negativo, debemos reformularlo como una oportunidad de aprendizaje. Cada error nos acerca más a la sabiduría y al éxito. 5. El miedo al dolor y al sufrimiento, un enfoque racional. El dolor es otra fuente común de temor. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a diferenciar entre el dolor físico y el sufrimiento mental. No es la muerte o el dolor lo que debe asustarnos, sino el miedo a la muerte o al dolor. Epicteto. El dolor físico es inevitable, pero el sufrimiento mental es opcional. Si aprendemos a enfocar nuestra mente en la resiliencia y la aceptación, el dolor pierde su poder sobre nosotros. 6. La preparación mental, como los estoicos entrenaban para vencer el miedo. Los estoicos no solo hablaban sobre el miedo, sino que practicaban ejercicios para superarlo. Algunas de sus técnicas más efectivas incluyen: A. La visualización negativa.
Esta práctica consiste en imaginar los peores escenarios posibles. En lugar de evitar los pensamientos negativos, los estoicos los enfrentaban de manera racional. Al hacerlo, se preparaban mentalmente para cualquier adversidad. Si quieres un hombre invencible, no debes permitirte ser afectado por nada fuera de tu control. Epicteto. B. La meditación sobre la mortalidad, Memento Mori. Los estoicos recordaban constantemente que la muerte es inevitable. En lugar de ver esto como algo deprimente, lo usaban como motivación para vivir con intensidad y virtud. C. La indiferencia ante la opinión ajena. Uno de los mayores temores humanos es el miedo al que dirán. Sin embargo, Marco Aurelio aconsejaba: poca atención presta el universo a la fama de un hombre. No debemos vivir según las expectativas de los demás, sino según nuestros propios principios y valores. 7. La libertad que viene al vencer el miedo. Cuando dejamos de temer, experimentamos una libertad sin precedentes. El miedo es una prisión mental, y el estoicismo nos da la llave para salir de ella. Al aplicar estas enseñanzas, logramos vivir sin ansiedad por el futuro. Enfrentar desafíos con valentía. Actuar sin miedo al fracaso o a la crítica. Apreciar cada momento de la vida sin temor a la muerte. Epicteto lo resume perfectamente. No llames a nada desgracia, a menos que dependa de ti evitarlo. El miedo es una de las mayores limitaciones que enfrentamos, pero el estoicismo nos enseña que su poder es solo una ilusión. Cuando aprendemos a ver la realidad con objetividad, aceptar lo inevitable y actuar con valentía, nos liberamos de las cadenas del temor. No permitas que el miedo te impida vivir la vida que deseas. No dejes que el miedo al fracaso, al dolor o a la muerte controle tus decisiones. Cada día que pasas temiendo es un día perdido. Como dijo Marco Aurelio: si te perturba algo externo, el problema no es la cosa en sí, sino tu juicio sobre ella. Y puedes cambiar ese juicio ahora mismo. El momento de dejar de temer es ahora. Vive con coraje, con sabiduría y con la serenidad de un auténtico estoico. El miedo ha sido, desde el inicio de la humanidad, un mecanismo de supervivencia. Nos ha protegido de peligros reales, pero también ha evolucionado hasta convertirse en un freno para nuestro crecimiento. Nos paraliza, nos impide tomar decisiones, nos hace dudar de nuestras capacidades y nos encierra en una jaula mental de inseguridad y ansiedad. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el miedo no es una condena inevitable, sino una construcción mental que podemos derribar con práctica, reflexión y autodisciplina. Si bien no podemos erradicar el miedo por completo, sí podemos aprender a vivir sin ser dominados por él. La verdadera libertad no consiste en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Cuando internalizamos esta enseñanza,